Bienvenidos a un nuevo seminario de Endodoncia A. Hoy nos vamos a abocar sobre los tratamientos endodónticos de urgencia. En esta primera parte vamos a hablar de aquellos eventos cuyo origen radica a nivel pulpar o periapical. Como lo define Walton, una urgencia es una circunstancia vinculada de manera principal con el dolor, la tumefacción o ambos, que requiere un diagnóstico y un tratamiento inmediato. Por lo cual, Basrani identifica que en el tratamiento de las urgencias endodónticas debemos plantear, en primera instancia, un objetivo inmediato que consiste en aliviar el dolor, controlar la tumefacción causada por las diversas etapas de inflamación o infección que pueda existir y los demás síntomas del paciente. Y también tener en cuenta un objetivo inmediato, que es el de resolver el problema de origen en los tejidos pulpares y o periapicales que aqueja. Dado que un alto porcentaje de las urgencias odontológicas son consecuencias de la enfermedad de pulpa o los tejidos perirradiculares, Basrani los agrupa según la oportunidad en que se presenten en urgencias preoperatorias, son el motivo de la consulta, determinan el primer contacto con el profesional y está determinada por una afección de la pulpa, una enfermedad perirradicular o incluso un traumatismo dentoalveolar. También pueden ser urgencias endodónticas entre sesiones, por un dolor surgido durante la realización del tratamiento endodóntico en varias sesiones, o como urgencias posoperatorias ante un dolor después de la conclusión del tratamiento endodóntico. Las urgencias endodónticas constituyen un desafío tanto diagnóstico como terapéutico. Es necesario conocer bien y dominar diferentes aspectos de la situación, como lo es el manejo psicológico del paciente. Quizás este llega a ser el factor más importante ante una situación de urgencia, donde por lo general contamos con poco tiempo para su abordaje y nos encontramos frente a un paciente angustiado, estresado, con experiencias anteriores o no, que influyen considerablemente en el umbral del dolor. No debemos olvidar que los umbrales del dolor, así como las reacciones, varían de un paciente a otro y también varían dependiendo de la circunstancia. Por eso, debemos ser capaces de mantener el control de la situación y contener al paciente para poder llegar a un diagnóstico certero y así poder brindar una solución rápida y efectiva. Antes de iniciar la terapéutica, es necesario reunir la información que nos permita identificar el diente con odontalgia, interpretar los signos y síntomas que refiere el paciente para determinar la patología que lo afecta y así poder decidir los procedimientos más apropiados para ese caso en particular. El profesional debe iniciar el tratamiento solo cuando esté seguro del diagnóstico. Es mejor ningún tratamiento que un tratamiento equivocado. Como en cualquier consulta odontológica, vamos a comenzar por la anamnesis. Empezamos con los antecedentes médicos. Se debe realizar una historia médica breve pero completa para no pasar por alto una patología importante que pueda afectar el curso del tratamiento. Luego proseguimos con la historia dental, que constituye la parte más importante del diagnóstico. Debemos realizar un interrogatorio minucioso del problema que presenta el paciente, pues nos va a ayudar a determinar si el origen del dolor es pulpar o periapical. Debemos preguntar sobre la localización. Por ejemplo, se le puede pedir al paciente que indique señalando con el dedo qué pieza es la que duele, ya que el dolor puede ser localizado o no, puede ser difuso, preciso o vago, intraoral o extraoral. También tenemos que tener en cuenta la cronología. Le podemos preguntar cuándo aparecen los síntomas, el modo, si son estimulados o no, la periodicidad, si son esporádicos u ocasionales, su frecuencia, si persisten o son intermitentes, y la duración, si son breves o persistentes. ¿Cuánto tiempo duran? También debemos indagar sobre la calidad. La enfermedad pulpar y periapical produce sensaciones que se describen como incómodo, pulsátil, en forma de latido, sordo o irradiado. También
debemos averiguar sobre la intensidad, ya que es ampliamente variable y puede ser influenciable de un paciente a otro. Debemos ser capaces de cuantificar ese dolor, asignarle, por ejemplo, un valor preguntándole al paciente de una escala del 0 al 10, siendo 10 el dolor más profundo, cuánto duele, o si se puede clasificar en débil, moderado o grave. Y también tenemos que indagar sobre factores sensibles, identificar qué factores provocan, intensifican, alivian o afectan los síntomas del paciente. Para luego, así poder pasar al examen clínico, donde no debemos olvidar de realizar la inspección física, que incluye tanto la exploración extraoral como intraoral. Debemos observar la salud periodontal, el color y la textura de los tejidos, si hay alguna decoloración dentaria, la presencia, condición o extensión de restauraciones, presencia de erosión, fracturas, caries. Para luego seguir con la palpación. Ante ciertas situaciones clínicas solo se evidencia durante la prueba de la palpación, extraoralmente en búsqueda de adenopatías e intraoralmente en busca de inflamación periapical, la cual se desarrolla después de la necrosis, por ejemplo. El proceso inflamatorio puede labrar su camino a través del hueso cortical fácilmente y empezar a afectar el mucoperiósteo subyacente. Por ejemplo, esto lo podemos detectar al palpar con nuestro dedo sobre el ápice en la zona vestibular. También tenemos que tener en cuenta las pruebas de percusión. Se puede utilizar el dedo o mejor el mango de un instrumental. Cada pieza dentaria se debe percutir en la cara vestibular, lingual y oclusal. Una respuesta positiva indica la presencia de inflamación. Si la inflamación pulpar se extiende más allá del foramen, el ligamento se irritará y producirá una respuesta inflamatoria, dándonos como positivo esta prueba. También podemos observar la movilidad. La movilidad de la pieza dentaria es directamente proporcional a la integridad del sistema ligamentario o a la extensión de la inflamación del ligamento. Y no olvidar las pruebas térmicas, como pueden ser aquellas que utilizamos en el test de vitalidad, ya sea del frío o de calor. Y como examen complementario tenemos el examen radiográfico. El examen radiográfico, junto con los antecedentes del caso y los hallazgos clínicos, es un recurso complementario muy valioso. Mediante este será posible observar, por ejemplo, si hay lesiones cariosas, la profundidad de alguna restauración, su proximidad con la cavidad pulpar, si hay alguna fractura o alguna alteración peridentaria. Cuando se sospecha que hay enfermedad perirradicular, la radiografía es de gran valor diagnóstico. En los procesos crónicos agudizados se detectan con facilidad zonas radiolúcidas grandes o pequeñas rodeando la raíz del diente, mientras que en los procesos agudos la imagen puede revelar el ensanchamiento leve del ligamento periodontal. Sin embargo, hay casos de abscesos perirradiculares agudos primarios en que no se observa ninguna alteración radiográfica. Las urgencias preoperatorias son las más frecuentes y son las que ocurren previamente al tratamiento endodóntico. Ante una agresión, la pulpa, como cualquier tejido conectivo, responde desencadenando una reacción de tipo inflamatorio para neutralizar y eliminar el agente dañino, lo cual en piezas dentarias permanentes con ápices maduros se convierte en un mecanismo de destrucción dado por la cavidad de paredes inextensibles donde se encuentra el órgano pulpar, pasando de la inflamación a la necrosis, atravesando gradualmente diferentes estadios o incluso en forma abrupta. Es por ello que es muy frecuente que se nos presenten tres situaciones de urgencia. Entre ellas tenemos la pulpitis sintomática irreversible, la periodontitis apical aguda y el absceso alveolar agudo. En la pulpitis sintomática irreversible hay un dolor espontáneo que indica que la pulpa es incapaz de repararse, agudo y hasta a veces paroxístico, constante, continuo, difuso, pulsátil, y muchas veces se alivia con el frío y aumenta con el calor. En estadios muy avanzados
puede presentar repercusiones sobre los tejidos perirradiculares, lo que deja al diente sensible a la percusión. El dolor no cesa con analgésicos y en ambas situaciones el tratamiento endodóntico debe ser inmediato. Radiográficamente podemos comprobar que en la zona periapical no se deberían apreciar cambios notables, pero es frecuente observar un posible engrosamiento del espacio periodontal, una zona radiolúcida de la corona compatible con caries o una imagen radiopaca compatible con restauraciones profundas. En cuanto al tratamiento de urgencia, una vez realizado el diagnóstico clínico y radiográfico, se debe realizar la anestesia, la cual debe proceder a todo procedimiento, ya que proporciona alivio inmediato del dolor y prevé condiciones adecuadas para una intervención endodóntica tranquila y segura. La anestesia de dientes con pulpitis no siempre se obtiene con facilidad. Recordemos que los pacientes que se encuentran bajo estrés y ansiedad han disminuido su umbral de dolor y con frecuencia solo se consigue el silencio operatorio necesario con el uso de técnicas complementarias como la anestesia intraperiodontal e intrapulpar. Es importante que dicha medida se realice solo con pleno conocimiento del paciente. Una vez realizada la anestesia, continuamos con la eliminación del tejido cariado o de las restauraciones defectuosas, para prevenir el acceso de microorganismos extraños a una herida determinada, ya que las fuentes potenciales de contaminación bacteriana de la cámara pulpar provienen de restos infectados, saliva y exudado gingival e instrumento no estéril. Para luego seguir con el aislamiento absoluto. Este constituye una maniobra de suma importancia que tiende a garantizar un campo operatorio aséptico, facilita el procedimiento y previene la broncoaspiración de instrumentos en caso de que llegaran a caer. El carácter de emergencia de esta atención no puede servir como pretexto para la violación de los fundamentos técnicos y biológicos que deben guiar los procedimientos endodónticos. Es necesario entender que aunque en muchas ocasiones el tratamiento implica la remoción de tejido enfermo y hasta cierto grado de tejido infectado, la mayor parte del tejido no está infectado. Esto resulta particularmente cierto para la porción apical de la pulpa. Por tanto, un objetivo importante del tratamiento es mantener las condiciones estériles del conducto radicular. Luego vamos a proseguir con la apertura de la cámara pulpar, la extirpación del tejido pulpar y la hemostasia. Es un paso imprescindible para la descompresión. Como sabemos, el aumento de la formación de líquido intersticial da lugar a un incremento de la presión hidráulica tisular en la zona dañada que al persistir produce una rémora sanguínea que produce mayor presión en el área del foramen apical, por lo que no puede restablecerse el pasaje normal y resulta en una pulpitis que se manifiesta con un dolor intenso. En piezas unirradiculares se debe extirpar totalmente, mientras que en los multirradiculares es viable extirpar el filete más amplio junto con la pulpa cameral, es decir, del conducto palatino en piezas dentarias superiores o el distal en las inferiores. Se recomienda no desgarrar el tejido pulpar de los conductos estrechos porque la remoción parcial significa una injuria que puede exacerbar la inflamación, agudizando el cuadro. En conductos amplios y rectos se utiliza un extirpador pulpar de diámetro acorde al conducto. Como podemos observar, este se introduce hasta donde ofrece resistencia, se gira 360 grados y se retira eliminando la pulpa por desgarro. En los molares es viable retirar solo el tejido pulpar cameral, lo que disminuirá la presión intrapulpar y permitirá la hemostasia al colocar bolitas de algodón estériles embebidas con suero fisiológico dejadas sobre la pulpa remanente por un tiempo hará cohibir la hemorragia de a poco. Luego debemos colocar la medicación intracameral temporaria. Esta puede ser con una bolita de algodón embebida en algún antiinflamatorio, el cual no debe permanecer por mucho tiempo, ya que el paciente debe volver a la consulta a los 2 o 3 días para seguir con el tratamiento endodóntico, o también se puede colocar solamente la bolita de algodón seca. Hay autores como Hasselgreen han demostrado que una bola de algodón seca es tan efectiva para aliviar el dolor como una humedecida con eugenol o suero salino. No debemos olvidar de colocar la obturación coronaria hermética provisoria, siempre chequeando la oclusión, sobre todo en los casos de molares donde solo se extirpó la porción coronaria. El cemento provisorio no debe comprimir el algodón contra el tejido pulpar remanente, ya que una presión exagerada podrá provocar dolor una vez cesada la anestesia.
Recordemos que en aquellas situaciones de pulpitis con periodontitis apical asintomática es fundamental el alivio oclusal. Luego le damos las indicaciones al paciente. Se cita para otra sesión donde se podrá concluir el tratamiento endodóntico. Para reducir el malestar es aconsejable recetar una medicación analgésica, puede ser la que el paciente utiliza habitualmente, cuya eficacia o tolerancia ya han sido comprobadas por él mismo. El empleo de antibióticos no está indicado ni siquiera como medicación preventiva, ya que queda tejido vivo inmunocompetente y además puede generar la aparición de cepas bacterianas más resistentes. Los antibióticos no están recomendados para el tratamiento de urgencia en una pulpitis irreversible. En las periodontitis apicales agudas, recordemos que esta es una inflamación aguda del ligamento periodontal. El diente va a presentar dolor a la percusión, el cual a veces es espontáneo, movilidad escasa y extrusión leve. El paciente refiere la sensación de diente crecido. Puede conservar la vitalidad o presentar necrosis pulpar, y las pruebas clínicas son importantes para definir el estado de la pulpa. En la radiografía puede observarse un engrosamiento muy discreto del periodonto apical. Radiográficamente se puede o no observar cambios en los tejidos de soporte circundante, puede observarse también el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal y puede o no estar asociado a una radiolucidez apical. En cuanto al tratamiento de urgencia, es imprescindible identificar la causa y eliminarla. Cuando es una sobreoclusión, debemos chequear la oclusión y realizar el ajuste oclusal. Cuando hay una alteración pulpar, debemos realizar la intervención endodóntica, es decir, extirpar el contenido del conducto más amplio e instrumentar los conductos de menor calibre hasta por lo menos una lima número 20 y una mayor en los más amplios, siempre dependiendo de la condición de la pulpa. Y tenemos que tener en cuenta que la prescripción de un analgésico y un antiinflamatorio ayudará a disminuir la sensibilidad. En el absceso alveolar agudo, esta es una reacción inflamatoria a la infección y necrosis pulpar caracterizada por dolor intenso, espontáneo paroxístico, continuo, pulsátil y localizado. Hay sensibilidad del diente a la presión y a la percusión y eventual edema de los tejidos asociados por formación de pus. La movilidad es excesiva, la extrusión es súbita e intensa y el paciente siente que el diente creció, como que está alto. Todos estos signos y síntomas son resultantes del edema del ligamento periodontal que proyecta al diente hacia afuera del alvéolo y agrede las terminaciones nerviosas del periodonto. No responde a la prueba eléctrica ni a cambios de temperatura. Se lo debe diferenciar del absceso periodontal, ya que su signo más característico es la vitalidad de la pieza dentaria. Radiográficamente podemos ver un espesamiento de la membrana periodontal y periápice normal o una lesión radiolúcida periapical visible de diferentes dimensiones. En cuanto al tratamiento de urgencia, todos los síntomas se deben al aumento de presión en los tejidos, por lo tanto, el tratamiento será la normalización de esa presión. Debemos comenzar con el diagnóstico clínico y radiográfico, sobre todo evaluando la afección sistémica y estado general del paciente. En el caso de la anestesia, solo debemos realizarla si es necesaria. No debe ser administrada en alguna zona distendida por el edema, porque puede diseminar los gérmenes patógenos hacia zonas profundas y no tendría efecto. Luego continuamos con el aislamiento absoluto y la apertura de la cámara pulpar. Esta, siempre recordemos, va a ser con una fresa redonda, pequeña, nueva y a velocidad máxima sobre el diente fijo entre los dedos del operador, ya que reducirá el dolor provocado por la vibración y presión sobre el diente. En algunos casos, el drenaje se puede producir inmediatamente al realizar la apertura de la cámara pulpar.
La podemos observar llena de exudado, hemorrágico o purulento, lo que revela la descompresión. Comprobando el comienzo del drenaje, debemos dejar drenar. La aspiración con cánula aspiradora, bien adaptada al interior del conducto, con la irrigación simultánea de hipoclorito de sodio en la cámara pulpar o en la entrada del conducto, podrá ayudar al drenaje. Irrigaciones y aspiraciones deben sucederse una después de la otra hasta que el exudado pare de drenar. Terminado el drenaje, se seca la cámara pulpar y se coloca en ella una bolita de algodón estéril con una pequeña cantidad de antiséptico, se hace la restauración provisoria y se lo deja en infraoclusión. En algunas ocasiones, el exudado puede ser tan severo y persistente que no permite cerrar el diente, incluso después de un tiempo de espera prolongado. Los autores recomiendan dejarlos abiertos y obstruir la cámara con una bolita de algodón. A consecuencia de este procedimiento, una gran cantidad de microorganismos de varias especies que se hallan en la cavidad bucal pueden invadir el sistema de conductos radiculares, lo que dificulta la desinfección, pone en riesgo el éxito del tratamiento endodóntico futuro y exponen al paciente a una infección sistémica. Siempre que dejemos una pieza dentaria abierta, tenemos que recalcarle al paciente de que esté siempre abierto y limpio, que debe colocar una torunda de algodón al comer, luego retirarla y cepillarse bien los dientes. En el caso de que se complique la colocación de la bolita de algodón, se pueden hacer las bajes con jeringa Luer y realizar buches con agua tibia lo más caliente que pueda, por lo menos 4 veces al día. Y recalcar la necesidad de realizar el tratamiento definitivo a la brevedad. Hay situaciones en donde, cuando se realiza la apertura de la cámara pulpar, no se produce el drenaje espontáneo. Puede ser porque en el conducto haya un obstáculo que bloquea la salida del exudado, como puede ser restos de pulpa mortificada, por lo cual debemos limpiar la cámara, localizar el conducto y acceder con instrumentos, ya sea una fresa pequeña y nueva, siempre con la fijación manual del diente. Debemos irrigar la cámara pulpar con hipoclorito de sodio, entre un 2 al 5%, el hipoclorito, y la aspiración va a contribuir para eliminar los residuos de la cámara y dejarla vacía y limpia. Después de la limpieza de la cámara pulpar, es necesario dejarla llena de hipoclorito de sodio, el cual ejercerá una acción eficaz e importante para la neutralización del contenido del conducto radicular. La limpieza debe realizarse en 3 etapas. La primera, el instrumento calibrado se introduce con lentitud en el tercio cervical con movimientos pequeños para un mejor contacto entre la solución del irrigante y el contenido del conducto. Se irriga y se aspira para remover los detritos en suspensión. En una segunda etapa se limpiará el tercio medio y en una última etapa el tercio cervical y medio. Con el tercio cervical y medio lleno de hipoclorito, se introduce la lima en toda la longitud de trabajo para exploración. Luego realizamos una irrigación final. Vale aclarar que en cualquier momento, si se produce el drenaje, se interrumpe esta limpieza para tratar el diente como se describió en la situación clínica donde el drenaje es espontáneo. La única situación donde sería conveniente sobrepasar el foramen con un instrumento endodóntico se debe realizar con un pequeño instrumental como una lima 8 o 10, en donde se traspasa el ápice hasta un instrumento 20-25, lo que garantizará un foramen permeable que permitirá el drenaje. En aquellos casos en donde no se sigue produciendo el drenaje, se recomienda recetar un antibiótico de manera empírica, como puede ser la penicilina G benzatínica, amoxicilina o fenoximetilpenicilina. Recordemos que para los pacientes alérgicos a la penicilina se puede sustituir por clindamicina o acitromicina, el cual esta antibiótico-terapia debe extenderse como mínimo hasta 48 horas de la remisión completa de los signos y los síntomas. Por lo general se usan por 7 días. En los casos de infecciones que no responden al uso de penicilinas o clindamicinas, se puede emplear también el metronidazol administrado en conjunto con la amoxicilina.
El metronidazol está especialmente indicado para infecciones causadas por microorganismos anaerobios. Si no hay drenaje, también se puede recetar un analgésico. En casos de dolores paroxísticos se puede recetar algún analgésico opiáceo como codeína o tramadol. Siempre que sea posible, se puede realizar el drenaje por mucosa, ya que a veces no ocurre el drenaje a través del conducto, pues la cavidad de acceso no se comunica de manera directa con el foramen. Entonces el drenaje transmucoso o quirúrgico se debe realizar solamente cuando el absceso ha evolucionado, está maduro y la zona se encuentra fluctuante y localizada. Por lo tanto, en primera instancia se coloca anestesia tópica y se debe incidir en la zona más prominente de la tumefacción, más blanda y fluctuante, con una hoja de bisturí número 11 o 15. Para finalizar la atención, siempre tenemos que tener en cuenta recetar antibiótico y antiinflamatorio. Si bien la tendencia es que los pacientes con este cuadro patológico hacen uso indiscriminado de los fármacos, es preciso advertir que esta medicación tiene indicaciones precisas y debe utilizarse con cautela. Así, en los casos en que hubo un drenaje pleno y en los que el paciente presenta un buen estado general, no sería necesario utilizar estos fármacos. En los casos que el paciente esté desnutrido o presenta malestar, fiebre, cefalea, escalofríos, una gangliopatía general o regional o algún indicio de un compromiso sistémico, haya drenaje o no, es imprescindible recetar un antibiótico. La dosis de antibióticos se establece según la sensibilidad del microorganismo infectante y la gravedad de la infección y se ajusta conforme la reacción clínica del paciente. Si hay drenaje, el empleo de antibióticos debe restringirse a ciertas situaciones con el objetivo de impedir que la infección se disemine. Al medicar, siempre háganlo de forma escrita en un recetario y anoten con claridad el fármaco que debe usarse y la frecuencia y forma de administración. En todos los casos, con drenaje o sin él, con el diente restaurado provisoriamente o abierto, con medicación o sin ella, el paciente debe volver a control a las 24 horas. En cuanto a la aparición de alguna urgencia entre sesión, a veces es inevitable que algunos residuos, virutas de dentina, medicamento y en especial microorganismos, aislados o en conjunto, se extruyan a través del foramen apical hacia los tejidos perirradiculares y provoquen una reacción inflamatoria de intensidad pequeña o grande. Por lo general aparece entre 24 a 48 horas después de la sesión de trabajo y tiene sintomatología similar a la pericementitis apical aguda o absceso agudo. Hay un dolor espontáneo, sensibilidad a la percusión y algunas veces edema. Son más comunes en el tratamiento de dientes que presentan dolor preoperatorio, en dientes con lesiones perirradiculares y en los retratamientos. Cuando se produce un tratamiento endodóntico en varias sesiones, puede producirse a su vez dos situaciones de emergencia entre sesiones. Puede haber dolor como consecuencia de la permanencia de restos pulpar en la luz del conducto radicular asociado con una medicación intraconducto incorrecta. Se debe anestesiar, aislar, sacar el sellado provisorio y completar la limpieza con instrumentación y mucha irrigación para eliminar los restos pulpares existentes, secar y colocar un antiinflamatorio en el interior del conducto y volver a sellar provisoriamente. O puede haber dolor por aparición de una periodontitis apical aguda causada por agresión mecánica, es decir, puede ser por una sobreinstrumentación o por irritación química o infección de la región perirradicular. Por lo tanto, debemos anestesiar, aislar, remover el sellado provisorio, irrigar con solución fisiológica o suero fisiológica, aspirar, secar con conos de papel y colocar un antiinflamatorio intraconducto y volver a sellar temporariamente. Siempre tenemos que chequear la oclusión para evitar algún contacto prematuro
y darle las instrucciones al paciente para que mantenga reposo articular del diente afectado por el dolor y no masticar en esa región. En las dos situaciones es indispensable revalorar la medida de trabajo y recetar siempre algún analgésico y antiinflamatorio para mitigar el dolor. Es una práctica habitual recetar algún antibiótico, pero está evidenciado que no tiene ningún beneficio. Después de la desaparición de los síntomas que provocaron la atención de emergencia, el tratamiento puede reiniciarse normalmente. Por última instancia, nos encontramos con las urgencias posoperatorias. En el caso de las pulpectomías, puede haber una molestia por la inflamación de los tejidos periradiculares como consecuencia de la irritación mecánica, química o infecciosa inducida en alguna fase del tratamiento endodóntico. Afecta a la pieza las primeras 24 a 48 horas después de la conclusión de la endodoncia y se caracteriza por el dolor a la percusión, mínima movilidad y la extrusión moderada del diente. El tratamiento consiste en el alivio de la oclusión por ajuste y reposo articular y la instrucción al paciente para que no mastique con esa zona. La atención se puede complementar con la indicación de una medicación analgésica o antiinflamatoria. Si bien es inusual, puede haber algún dolor espontáneo, agudo, continuo, localizado y pulsátil, agravado con la percusión. El paciente padecería de un absceso perirradicular agudo en su fase inicial. Este tipo de dolor no se ve con analgésicos comunes y como los conductos están obturados, es difícil toda tentativa de remover la obturación y reducir el edema por vía de drenaje. El tratamiento debería ser sin intervención endodóntica y de menor riesgo. Recetar algún analgésico y antiinflamatorio y en casos de infección, antibiótico. En los casos de piezas dentarias necróticas, es decir, luego de un tratamiento de conducto, las secuencias postoperatorias son más comunes y casi siempre son más graves. La sintomatología apunta a una periodontitis apical aguda o un absceso perirradicular agudo, y la resolución del problema se agrava también por la imposibilidad de poder establecer el drenaje del exudado por el conducto ya obturado. Por lo tanto, se debe utilizar de forma simultánea algún analgésico y antibiótica. La atención del paciente, el diagnóstico correcto, una conducta clínica eficiente y, cuando el caso lo requiera, la institución de una terapéutica adecuada, son procedimientos que contribuyen a la solución rápida de las emergencias endodónticas. Recuerden que este seminario es una guía, que esta es la bibliografía de consulta y ante cualquier duda nos preguntan en la clínica.